Los Chicago Bears pensaron que estaban a un paso de dejar Illinois por Indiana. Los votos se habían emitido. Los planes estaban avanzando y el movimiento parecía inevitable. Entonces Roger Goodell intervino y lo que decidió el comisionado de la NFL podría cambiarlo todo. La junta directiva de los Chicago Bears se reunió y lo hizo oficial. La junta directiva del equipo votó para avanzar en su proyecto de desarrollo de estadio en Hammond, Indiana. Así, una de las franquicias más legendarias en la historia del fútbol profesional anunció que se mudaría de Illinois a un estado donde Chicago, famoso por no estar ubicado. El presidente de los Bears, George Messi, firmó el anuncio y lo publicó públicamente. El equipo declaró: creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el lado sur de Chicago a través del Loop y a través de los vecindarios. Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el lado sur de Chicago a través del Loop y los vecindarios. Roger Goodell había estado observando cómo la situación se desarrollaba durante meses. En abril, durante la reunión anual de propietarios de la NFL en Phoenix, Goodell se puso frente al podio y dejó clara su posición. Necesitan encontrar una solución para un estadio. Llamó a su enfoque responsable, pero también tenía un mensaje directo para los funcionarios del estado de Illinois. Es realmente importante que se llegue a una resolución y relativamente pronto. He hablado con funcionarios en Illinois. Este es un momento importante para resolver esto más pronto que tarde. Esa fue la advertencia. Illinois no le prestó atención. Luego, solo 2 semanas antes de que los Bears votaran para ir a Indiana, Goodell se sumó nuevamente, esta vez en Orlando, y dijo que había una actualización específica sobre los Bears con respecto a los 2 sitios que están evaluando, uno en Illinois y otro en Indiana. Habló personalmente con el gobernador Pritzker. He hablado con el gobernador recientemente. Creo que hay un enfoque en intentar hacer algo allí. Luego la legislatura de Illinois lo estropeó y los Bears se fueron a Indiana. El estado de Illinois estará sin un equipo de la NFL por primera vez en su historia, y la culpa comenzó casi instantáneamente. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, recibió la mayor parte de las críticas. Muchos señalaron que él llevó a los Bears a Indiana al insistir en que tenía que ser Chicago o no lo apoyaría. Indiana, por otro lado, ya había hecho todo bien. El gobernador Mike Brown no perdió ni un segundo cuando se hizo el anuncio de los Bears. Brown celebró el anuncio en las redes sociales. Escribiendo: "Oers, ayúdenme a dar la bienvenida a los Chicago Bears a nuestro gran estado". El alcalde de Hammond, Thomas McDermott Jr., fue aún más directo. Illinois no pudo organizarse, y nosotros lo hicimos aquí de manera bipartidista en 3 meses, y tenemos una gran oferta sobre la mesa, y soy optimista de que los Bears van a aceptar nuestra oferta. El presidente y CEO de los Bears, Kevin Warren, hizo eco de la urgencia que Goodell había estado transmitiendo durante meses. No tenemos una fecha límite establecida, pero estoy seguro de que en algún momento de esta primavera-verano, sabremos que llegó esa fecha límite de primavera-verano. Illinois cometió un error y los Bears cruzaron la frontera. Los Bears están dejando la ciudad de Chicago, donde han jugado durante más de un siglo. La única pregunta ahora es si se quedarán en Illinois o dejarán el único estado que han llamado hogar. Esta es una de las franquicias originales de la NFL, un equipo con raíces más profundas que la mayoría de las instituciones estadounidenses. Los Chicago Bears son un equipo original de la NFL, debutando como los Dakar Stars en 1920 antes de mudarse a la Ciudad de los Vientos, un siglo de domingos helados junto al lago, cascos de cuero y monstruos de Midway y la defensa del Super Bowl del 85. Todo eso ocurrió en el estado de Illinois. Los Bears han estado en Chicago desde 1921, jugando en Wrigley Field antes de mudarse a Soldier Field en 1971. Soldier Field se convirtió en el hogar.
Se convirtió en un hito literalmente antes de que la renovación de 2003 le despojara de ese estatus. El trabajo de renovación se suponía que costaría 400 millones de pesos, pero la factura final ascendió a 69 millones de pesos. Los contribuyentes aún deben más de 600 millones de pesos de esa deuda. Entonces, los contribuyentes de Illinois todavía están pagando Soldier Field y los Bears quieren irse. Ese es el incómodo contexto que subyace en cada una de las negociaciones que han ocurrido en los últimos 5 años. Es el estadio más pequeño de la NFL con una capacidad de 61.500. Para una franquicia valorada en miles de millones, jugando en el tercer mercado de medios más grande de América, ese número es un problema de negocio. Cada partido con una suite de Skybox vacía es un ingreso que no existe. Los Bears analizaron los números y los números apuntaban hacia un domo. El anuncio del equipo culmina una odisea de casi 4 años que comenzó en 2021. Cuando los Bears anunciaron que estaban considerando la compra del hipódromo cerrado de Arlington Park, ese fue el primer disparo, la primera señal pública de que los Bears estaban serios acerca de salir de Soldier Field. Todas las propuestas implicaban trasladar a los Bears a un estadio de clase mundial con cúpula. Los Bears han estado frustrados durante mucho tiempo por las limitaciones de Soldier Field y amenazaron por primera vez con mudarse a Arlington Heights en la década de 1970. Un exalcalde furioso, Richard J. Daley, desafió al equipo a mudarse y prometió impedirles usar el nombre Chicago. Así de larga ha sido esta tensión. Décadas de alcaldes, décadas de promesas, décadas de la misma lucha. Y ahora, finalmente, parece que una de esas amenazas va a concretarse. Soldier Field tiene una gran tradición. Goodell lo reconoció, pero carece de avances en tecnología que contribuyan a la experiencia general del aficionado. El estadio es viejo, la experiencia está desactualizada, y la franquicia y la liga quieren algo mejor. El traslado de los Bears es otro golpe para Soldier Field, ya que su otro gran inquilino, el Chicago Fire de la Major League Soccer, anunció que también se iría. Las viejas columnas de concreto en la costa del lago. El lugar que albergó a los Bears durante medio siglo, ahora se enfrenta a un futuro como sala de conciertos. Se están proponiendo planes para convertir el estadio en un lugar de conciertos durante todo el año. Esto nunca se trató realmente de sentimientos. Siempre se trató de dinero, influencia y de si las personas en el poder en Illinois estaban dispuestas a moverse lo suficientemente rápido. El camino hacia Hammond, Indiana, no fue en línea recta. Se zigzagueó a través de medio decenio de acuerdos inmobiliarios, teatro político y giros de última hora. Todo comenzó cuando los Bears compraron el terreno. La venta se finalizó por 197.2 millones con planes de construir un nuevo estadio cubierto de 5.000 millones de pesos en el terreno. El sitio de 326 acres estaría anclado por un nuevo estadio de 60.000 asientos con un distrito de uso mixto circundante que incluiría unidades de vivienda, hoteles, espacios comerciales y oficinas. Luego vino la lucha por el impuesto a la propiedad. La demolición del antiguo Arlington Park comenzó en mayo de 2023. Pero después de un desacuerdo sobre la evaluación del impuesto a la propiedad, los Bears comenzaron a explorar sitios alternativos. Los Bears necesitaban saber con certeza cómo sería su factura anual de impuestos sobre la propiedad antes de poder pedir prestados los miles de millones necesarios para construir. Los impuestos sobre la propiedad han sido la principal preocupación de los Bears, con estimaciones que superan los 0,0 millones anuales en Arlington Heights. $1,00 millones al año solo en impuestos a la propiedad. Ese es el número que asustó al grupo de propietarios y los llevó a exigir protección legislativa antes de comenzar la construcción. Durante más de 40 años, eso se acerca a $5.000 millones en ahorros nominales. Estancados en Springfield, los Bears cambiaron públicamente su enfoque sobre el estadio varias veces. Entre los sitios en la costa del lago en Arlington Heights y el campo ambiguo de posibilidades suburbanas, estaba la propuesta del frente del lago,
Una cúpula brillante en el campus del museo que habría requerido casi $4.000 millones en dinero de los contribuyentes y habría desencadenado una guerra legal con los defensores de Parkland que murió rápidamente. Luego fue de vuelta a Arlington Heights. Luego fue de nuevo el malecón. Luego de vuelta a Arlington Heights. Warren en ocasiones separadas declaró tanto el frente del lago como Arlington Heights como los únicos lugares que tenían sentido para los Bears. Luego, en diciembre de 2025, algo cambió. El único enfoque de los Bears para un nuevo estadio ya no era Arlington Heights ni Illinois. El presidente de los Bears, Kevin Warren, envió una carta a los aficionados diciendo que el equipo exploraría otras ubicaciones, incluyendo el noroeste de Indiana. La carta de Warren fue contundente en su franqueza. Escuchamos a los líderes estatales y confiamos en su dirección y orientación. Sin embargo, nuestros esfuerzos no han encontrado ninguna colaboración legislativa. Traducción: hicimos todo lo que nos pediste y no nos diste nada. La sesión de veto de otoño de la Asamblea General de Illinois había cerrado en octubre sin siquiera considerar la legislación de mega desarrollo que el equipo buscaba. Ni siquiera después de que los Bears le dijeran a los legisladores que se comprometerían a enviar $5 millones a Chicago para reconstruir parques públicos y campos de juego. Los Bears estaban viendo cómo se quemaba el calendario. Desde el principio, Warren había establecido una serie de plazos para comenzar la construcción, argumentando que cada mes sin una pala en el suelo le costaba a los Bears millones de dólares. Pero su incapacidad para cumplir con la promesa le había costado al equipo cientos de millones. Debido al aumento de los costos de construcción sin un final a la vista, cada mes de retraso es un mes en el que la inflación de la construcción afecta la viabilidad del proyecto. Esa presión no se muestra en una conferencia de prensa. Aparece en las hojas de cálculo. Y estaba haciendo que Indiana se viera mejor cada semana. Mientras Illinois estaba enredado en su propia política, Indiana estaba llevando a cabo el cortejo de franquicia más agresivo en la historia reciente de la NFL. No estaban improvisando. Tenían un plan. Se movieron rápido. Y pusieron dinero real sobre la mesa antes de que los Bears siquiera lo pidieran oficialmente. La Asamblea General de Indiana aprobó un proyecto de ley para crear una comisión con la intención de atraer uno o más equipos deportivos profesionales al noroeste de Indiana, posiblemente los Chicago Bears. Eso fue en 2025, un año completo antes de que los Bears votaran para avanzar con sus planes allí. Indiana no estaba esperando una invitación. Construyeron la infraestructura antes de que llegaran los invitados. Luego, a principios de 2026, formalizaron todo. A finales de febrero, el Estado aprobó un proyecto de ley que establecía la autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana, que proporcionaba el vehículo para financiar un estadio de los Osos en Hammond. La autoridad del estadio no era simbólica. Tenía dientes reales. Los legisladores de Osier autorizaron una nueva autoridad de financiamiento de estadios que invertiría $1.000 millones de los contribuyentes en un estadio para los Bears, quienes se quedarían con todos los ingresos generados en el domo, respaldados por una colección de nuevos impuestos y peajes. Dejemos que ese número respire $1.000 millones en dinero público. Y además, el acuerdo en Indiana prevé más de $1.000 millones en subsidios públicos para construir un estadio de propiedad pública. Los Bears se quedarían con todos los ingresos generados por el edificio y tendrían la opción de comprarlo por una vez que se paguen los bonos. Esa es la cláusula de compra. Después de que se retiren los bonos, los Bears pueden comprar un estadio de la NFL financiado públicamente en uno de los mercados deportivos más lucrativos de América. Por $1, Indiana modeló su financiamiento según el enfoque que construyó el Lucas Oil Stadium para los Colts. Perfeccionó el libro de jugadas, bonos a largo plazo, una compra barata, distritos fiscales dedicados, un impuesto hotelero más alto en el condado de Lake, y un impuesto de admisión del 12% en las entradas del estadio con un área de desarrollo deportivo profesional que captura impuestos estatales y locales adicionales. Estos no son impuestos que aplasten a los residentes de la noche a la mañana.
Son incrementals, se distribuyen en cada pedido de hamburguesa, en cada habitación de hotel, en cada entrada de espectáculo en una región que podría explotar económicamente si una franquicia de la NFL se establece allí. Indiana entendió el potencial. Illinois seguía debatiendo si capturar algo de eso. Indiana ofreció a los Bears alrededor de $1.000 millones en ingresos fiscales que podrían destinarse a la infraestructura del distrito del estadio para intentar convencer a los Bears de mudarse a Hammond. Y no solo eso, el estado de Indiana, liderado por el gobernador Brown, persiguió agresivamente a los Bears. La Asamblea General de Indiana aprobó el proyecto de ley 27 del Senado de Indiana para crear la Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana, que emitiría bonos para ayudar a financiar el estadio. El sitio que se está considerando cerca de Hammond está cerca de Wolf Lago. El antiguo Arlington International Racecourse que compraron por más de 97 millones o un área cerca del Lost Marsh Golf Course en Hammond, que está construida sobre un antiguo vertedero industrial. Los críticos no tardaron en señalarlo, pero el alcalde de Hammond tenía una respuesta lista. El alcalde McDermott dijo que espera tener una respuesta del equipo dentro de un mes y rechaza cualquier afirmación de que el sitio propuesto plantee preocupaciones ambientales. Creo que si hubiera problemas ambientales, los Bears lo habrían sabido hace 6 meses. Y Hammond ni siquiera estaría siendo considerado en este momento, dijo. Los propios Bears confirmaron el mismo sentimiento en el anuncio del equipo. Enmarcaron el movimiento a Hammond como una transformación regional. Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región. La declaración decía, unirá a la gente de Chicago y ofrecerá nuevas oportunidades a sus residentes y empresas. Si los Bears aceptan Hammond, cada propietario de la NFL con un contrato de arrendamiento que expire en la próxima década agitará este acuerdo ante su legislatura estatal. La guerra de ofertas de Crossbear se convierte en el modelo. Lo que Indiana hizo aquí no fue solo por un equipo. Era una declaración para cada ciudad de América. Si su gobierno local no se mueve, nosotros lo haremos. La noche en que Illinois perdió a los Chicago Bears no fue dramática. No hubo un discurso de villano. No hubo una votación dramática en el pleno donde los malos ganaron. Eso terminó con la Cámara cerrando antes del amanecer sin nunca convocar una votación. Los miembros de la Cámara de Representantes de Illinois agotaron el tiempo de su sesión legislativa sin aprobar un proyecto de ley para atraer a los Bears a construir una nueva cúpula en su estado natal. En lugar de cruzar la frontera, negarle al equipo la certeza del impuesto sobre la propiedad que los Macy's habían insistido que decidiría el destino de su nueva cúpula. El Senado realmente hizo algo. El Senado votó para aprobar la medida enmendada 37-7 con apoyo bipartidista alrededor de las 3:30 de la mañana del lunes por la mañana después de trabajar toda la noche. 48 horas antes. Eso habría parecido imposible. Pero la casa, simplemente se fueron a casa. Eso habría traído a los Bears a construir su estadio con domo en su estado natal. Pecado, Bill Cunningham, el hombre que pasó años tratando de enhebrar esta aguja en Springfield. Su Senado cumplió. La Cámara se alejó. La culpa se extendió de inmediato y se extendió ampliamente. Había suficiente culpa para llenar una temporada entera de libros de jugadas de la NFL. La lista comenzó con el expresidente de los Bears, Chad Phillips, y continuó con su sucesor, Kevin Warren, siguiendo hasta los funcionarios que no pudieron o no quisieron llevar el balón más allá de la línea de meta legislativa. Pero 2 nombres seguían apareciendo más fuerte que el resto. La presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, Stacey Davis Gates, criticó públicamente el proyecto de ley de megaproyectos como un asesino para la financiación de la educación, ya siendo perjudicados por Pritzker. Ella afirmó que su oposición fue la gota que colmó el vaso para los progresistas reacios a ayudar a una franquicia deportiva profesional. Y el alcalde Brandon Johnson no se quedó atrás. El gobernador Pritzker lanzó una crítica a Johnson,
diciendo efectivamente que el principal político de Chicago había hecho grandes demandas para mantener a los Bears en la ciudad de los vientos mientras hacía poco o nada para que realmente sucediera. Sé que el alcalde no tiene un plan. No ha presentado ningún plan sobre cómo los Bears terminarían quedándose en la ciudad de Chicago, dijo Pritzker. Johnson tenía su propia versión de los hechos. Pero incluso su respuesta después de que los Bears anunciaron la votación de Indiana fue reveladora. En una publicación en las redes sociales el miércoles anterior, Johnson había proclamado que Chicago estaba de vuelta en la carrera por un estadio de los Bears de propiedad pública. Aproximadamente 42 horas después, la organización de los Bears votó para enfocar sus esfuerzos de estadio en Hammond. Un legislador de Illinois capturó la absurdidad de donde las cosas se habían asentado. Es una pena que estemos donde estamos, discutiendo si los Bears deberían construir en el terreno de 00 millones que poseen en Arlington Heights o en el antiguo sitio de desechos peligrosos en Hammond, Indiana. Pero así estamos. Los Bears habían intentado de todo para quedarse. Flotaron una cúpula frente al lago. Compraron terrenos en Arlington Heights. Ofrecieron enviar 5 millones a la ciudad para parques públicos. Esperaron a través de 3 alcaldes, 2 gobernadores y 5 años de plazos incumplidos. Los Bears emitieron un comunicado diciendo, el equipo ha agotado todas las oportunidades para tener un estadio en Chicago. Los Chicago Bears han agotado todas las oportunidades para quedarse en Chicago, que era nuestro objetivo inicial. No hay un sitio viable en la ciudad. Como resultado, los únicos lugares en consideración están en Arlington Heights y Hammond. Y ahora la asombrosa decisión de la Asamblea General de dejar las cosas en el aire y suspender la sesión sin hacer nada por los Bears. Dejó a Hammond, Indiana, en el asiento del conductor. La legislatura esencialmente desafió a los Bears, retándolos a dar el salto al otro lado de la frontera. El viernes, el equipo dijo que se estaba preparando para hacer exactamente eso. Roger Goodell les había advertido. Goodell dijo que los Bears necesitaban aclarar cuál proyecto seguir adelante más pronto que tarde. Necesitan encontrar una solución para un estadio. Goodell dijo que han buscado no solo en Indiana, sino en Illinois y otros lugares. Su veredicto no fue un cierre del movimiento de Indiana. Era algo más cercano a un encogimiento de hombros realista. Dijo que ambos lados eran viables. Llamó al equipo responsable. Y cuando Illinois se quedó sin tiempo, el comisionado siguió adelante. La NFL cree que los Bears pronto tomarán una decisión entre un nuevo estadio cubierto en Illinois y un nuevo estadio cubierto en Indiana. Y que cualquiera de las dos ubicaciones puede funcionar. Eso es lo que dijo Goodell después de que los propietarios de los equipos fueran informados sobre la situación del estadio de los Bears en la reunión de la liga. El contrato actual de los Bears no vence hasta 2033, así que aún hay tiempo en el reloj. Todavía hay espacio para un último milagro en Illinois, una sesión legislativa especial, un acuerdo de última hora, un trato que nadie esperaba. El anuncio llegó menos de una semana después de un intento fallido de los legisladores del estado de Illinois de aprobar un proyecto de ley de última hora que habría incentivado al equipo a construir un nuevo estadio en Illinois. Pero muchos funcionarios de Illinois dicen que aún hay señales de que al equipo le interesa continuar las conversaciones con su estado actual. George Massey dijo en abril que jugar en Indiana era algo a lo que los aficionados de los Bears se acostumbrarían. ¿Era ese el camino que eligió el equipo? Cita el traslado de los New York Giants a Nueva Jersey en 1976 y la decisión de quedarse allí cuando se construyó el Estadio Metife. De alguna manera, la República ha sobrevivido. Massey dijo, ya sea que encuentren una manera de traerlos de vuelta o que las palas vayan al suelo y Hammond, una cosa está clara. Los Bears han terminado de esperar. Y el comisionado de la NFL se aseguró de que todos supieran que el reloj siempre estaba corriendo.